del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Queridos hermanos, Santa Catarina Labouré tuvo una infancia y una juventud tocada por lo sobrenatural. Desde temprana edad, el Señor la privilegió con una serie de gracias celestes, de tal manera que era algo familiar para ella. Siendo todavía una niña, perdió a su madre. Y como Santa Teresa de Lisieux, ella también quiso que la Virgen María fuese esa madre que está siempre con ella, que nunca la dejaría. Sucedió en una ocasión que fue a la parroquia, a la misa, que un misterioso sacerdote era el que la oficiaba. Y había algo en él, especialmente su mirada, que le llamaba profundamente la atención. Después de la misa, aquel sacerdote, desde cierta distancia, le hizo una serie de señales para que se acercara a él. Y sin embargo, ella, un poco desconcertada, rehusó acercarse a aquel sacerdote. Pasado el tiempo, cuando entró en un convento de las Hijas de la Caridad, en un pueblo de Francia, vio el retrato de aquel sacerdote colocado sobre la pared de la estancia en que fue recibida y preguntó quién era aquel, descubriendo que era San Vicente de Paúl, el fundador de la Compañía de las Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión y de otras obras de caridad e instituciones católicas. San Vicente le traía un mensaje, le llamaba a formar parte de la congregación, mejor dicho, de la sociedad de vida apostólica que él mismo había fundado. Este hecho, como decía, pone de manifiesto distintos acontecimientos que fueron como preparando su corazón para la aparición de Nuestra Señora en aquella noche del 18 de julio. Sintió una voz cuando ya estaba en el dormitorio, era un dormitorio común, dividido por una especie de cortinajes, donde las novicias de la casa de formación de la calle del Bac, en París, pues dormían en camarillas. Ella sintió una voz infantil que le llamaba: Sor Labouré, Sor Labouré. Un poco dormida decía: ¿qué será esta voz? Hasta que la voz volvió a llamarla. Se despertó, vio que había un niño que le hacía una serie de señales y que le dijo: ven, la Virgen Santísima te está esperando. Se vistió rápidamente, procurando no hacer ruido para despertar a las otras hermanas, y se dirigió detrás del niño, que la condujo a la capilla. Y vio una luz especial en el altar. Dice ella que parecía como la misa de medianoche del día de Navidad, con todo iluminado. Un poco desconcertada, a ver dónde podía estar esa presencia de la Virgen Santísima que el niño le había avisado. Miró a la parte del coro de la iglesia y de repente el niño le dijo: mira, está aquí. Y vio a la Virgen Santísima sentada sobre un sillón que todavía se conserva como una reliquia, que era el que usaba el sacerdote, el director de la casa, normalmente para predicar o para dar alguna instrucción a las hermanas. La Virgen le hizo un gesto y se acercó.
Lo decía ayer también en la homilía, que esta advocación pone de manifiesto la cercanía de Nuestra Señora, que ha sido una patente a lo largo de toda la historia de la Iglesia, como para mostrarnos una y otra vez que ella cumple fielmente la misión encomendada por su Hijo desde el árbol de la cruz, cuando representados todos en el mejor de los discípulos, en el discípulo amado en San Juan, nuestro Señor Jesucristo, que nos lo había dado todo, que nos había dado la Santísima Eucaristía, que nos había dado el sacerdocio católico, que estaba a punto de darnos hasta la última gota de su sangre, nos dio a la bendita Madre del Cielo. He ahí a tu Madre. Por tanto, esta cercanía de la Virgen Santísima ha de ser para nosotros también causa de reflexión y de cuestionamiento personal sobre la correspondencia que tenemos de amor y de afecto hacia nuestra Madre del Cielo. Una de las escenas que más nos impresionan de la generosidad de ánimo que movió siempre a Nuestra Señora fue en el momento de la visitación. La Virgen Santísima se encontraba en una situación ya embarazosa, digamos, porque estaba ya encinta después de la Anunciación. Pero había tenido noticia de que su prima Santa Isabel, que era una anciana que vivía en la montaña de Judea, que estaba casada con Zacarías, un sacerdote del templo de Jerusalén, y que no tenían hijos, también llevaba ya 6 meses embarazada. Y Nuestra Señora sale diligentemente a su encuentro. Dice el evangelista San Lucas, se fue a prisa a la montaña de Judea, a Incarén, para encontrarse con su prima. Cuando hemos visitado la Tierra Santa y hemos podido estar en aquel lugar, desde donde está la casa de Zacarías, hasta subir a ese lugar donde fue la Virgen Santísima, todavía hay una subida, todavía más desde Nazaret, en aquellas circunstancias. Nuestra Señora va y va portando a Jesucristo, que se convierte en el júbilo, en el gozo de aquella casa, de aquel hogar, de aquella familia, especialmente del niño que exulta de gozo ante la presencia del Redentor. La Virgen Santísima viene diligentemente a nuestros corazones, a nuestra vida. Quiere poner remedio a nuestras necesidades, quiere acompañarnos en las pruebas que tantas veces tenemos que afrontar en nuestra existencia. Y por tanto, nuevamente, esta revelación o esta aparición de la medalla milagrosa, de la Virgen Inmaculada de la medalla milagrosa, nos hace ponernos a nosotros en el lugar de Santa Catalina Labouré. Ven, la Virgen te está esperando. La Virgen Santísima nos está esperando a cada uno de nosotros, para acercarnos a Jesús, para que tomemos en nuestra vida la determinación de asentar de una vez por todas nuestra vida cristiana, nuestro ideal de santidad, la llamada continua, permanente, que el Señor nos hace a ser santos como Él es santo. Y precisamente se nos presenta como la Inmaculada, oh María sin pecado concebida, la Virgen sin mancha, la Purísima. Ella es para nosotros el espejo donde mirarnos si realmente queremos alcanzar la plenitud de la vida, queremos gozar para siempre del reino eterno, queremos entrar con aquella vestidura de fiesta en la sala del banquete del reino de los cielos. Y por tanto miramos a la Virgen Santísima
toda pura, sin mancha, para que esa vestidura que recibimos el día de nuestro bautismo, que es la gracia santificante con que Dios nos ha adornado, se mantenga intachable a lo largo de nuestra vida. Y por tanto tenemos que corresponder de nuestra parte, procurando con nuestro esfuerzo mantener esa túnica sobrenatural limpia, purificada, para un día no ser desterrados, no ser apartados del lugar que nos corresponde en ese salón del banquete en el reino de los cielos. Hoy que celebramos a San Silvestre Abad, nos propone la misma oración colecta de la misa algo que impresionó profundamente al santo: ver la tumba abierta de un amigo muy querido para él, ver la corrupción de nuestra realidad terrenal, que es mortal, y al mismo tiempo reflexionar sobre nuestra vida inmortal. Y por tanto, esforzarnos en todo aquello que nos procura, lo que no se corrompe, lo que permanece intachable, inmaculado, para que de alguna manera nos apartemos de tanta porquería que hay en nuestro alrededor, de este mundo corrompido por el pecado, de esta realidad que se ha ido apartando paulatinamente de Dios y que solamente nos empuja y nos orienta hacia lo de aquí abajo, hacia aquello que carcome la polilla, que queda corroído, porque no es eterno, porque no es para siempre, y sin embargo tiene un poder siempre seductor, que nos atrapa, que nos cautiva. Necesitamos mirar a la Inmaculada para poner nuestra mirada en aquello que es limpio, transparente, inmaculado, que no tiene doblez, que no tiene mancha ni arruga, que no tiene tacha ninguna. Pues que esta devoción a Nuestra Señora, la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, mostrándonos la cercanía de la Madre de Dios, disponga nuestro corazón a acercarnos a ella, para acercarnos, en definitiva, a Dios nuestro Señor, y para que esa cercanía se consolide un día para siempre, viviendo junto a Dios en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.